Jaciel, tiene tu cámara encendida. Tiene que apagarla, mi amor. Buenos días, mis queridos niños y niñas. Hoy comenzamos la clase número 10 de la unidad número 1, ¿qué nos hace reír? El objetivo de la clase es identificar cada una de las partes de la estructura narrativa, así como la incidencia que tienen las acciones para el desarrollo y desenlace de la historia. Las habilidades que hoy trabajaremos es recordar, reconocer, identificar. Las estrategias que vamos a utilizar son la activación de aprendizajes previos, predecir, visualizar. En esta clase recordaremos la estructura narrativa, así como la incidencia que tienen las acciones para el desarrollo y desenlace de la historia. Lo haremos a través de las historietas. Primera pregunta. ¿Recuerdan cuáles eran los elementos de una historieta? Pueden activar su micrófono, chicos, para que vayan respondiendo. Sí, tía. Ya, recordemos. ¿Ya puedo decir Observemos una? cuáles eran los elementos de la historieta. ¿Ya puedo decir una? ¿Sí? Las onomatopeyas. Muy bien. El Nico dice viñeta, el Maxi bien. Torres, bocadillos, onomatopeyas. Muy bien. Nicolás Broncano, bocadillos, cartelera. Muy bien. Dibujos. Muy bien. Personajes. Muy bien. Muy bien. Todos esos elementos que ustedes acaban de nombrar son los elementos que conforman una historieta. ¿Ya? Y ¿recuerdan cuáles eran también los elementos de la narración? Eso lo hemos visto casi todas las clases. Todas las clases y los vamos a seguir recordando. Sí. Hasta que terminemos la unidad. Exacto. Narrador dice el Maxi Torres. Muy bien. Hechos. Muy bien. Lugar. Perfecto. Tiempo. Muy bien. El Nico Broncano, personajes. El Maxi también agregó personajes. Muy bien. Tía, del tipo de las narraciones. Ya, perfecto. Todos Y los elementos. Y dígame una cosa, ¿recuerdan cuál era la estructura de una historia narrativa? La Eso estructura. también la hemos visto harto. Sí. La estructura. Fer, la estructura. La estructura. ¿Cómo se estructura una narración? La ¿En qué Fernanda comenzamos? Soto puso personajes, pero eso es parte de los Son los elementos de la elementos. narración. Claro. Sí, la estructura, recuerden cómo comienza una narración. ¿Cuáles son las partes de una narración? Maxi Torres puso inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien, Maxi. Esa es la La estructura. Vale también inicio puso. Muy bien, muy bien. Toda narración está formada por las acciones que realizan los personajes, ¿cierto? Recuerden que las acciones se van relacionando unas con otras. Toda acción tiene una causa y un efecto. Y esas causas y efectos se van entrelazando unas con otras y va formando la secuencia narrativa. Se van como encadenando unas con otras. Y eso forma la secuencia narrativa. ¿Ya? Mire, si ustedes ven aquí a la Mafalda, está realizando una acción, después realiza otra y otra, hasta que termina. Es toda una etapa, un proceso, ya con un inicio, un desarrollo y un final. ¿En qué consiste la situación inicial? Se presentan los personajes, se presenta el lugar
y el momento en que sucede la historia. Es decir, el narrador nos presenta a los personajes, nos dice cómo son los personajes, nos sitúa en un lugar, que es el ambiente, ¿cierto? Y en un tiempo. El nudo. En el nudo se rompe el equilibrio de la situación inicial por un problema que el protagonista debe afrontar. También ahí, en esa parte, se presenta el conflicto, la complicación que el personaje debe resolver. Y luego se va desarrollando el conflicto. Los personajes viven las aventuras, realizan todo tipo de acción para buscar resolver el problema, ¿ya? Y van actuando, las acciones, las causas, los efectos que van produciendo sus acciones también repercuten en sí mismo y en los demás personajes. Hasta llegar a un punto en que soluciona el conflicto. Esta solución puede ser positiva o negativa para los personajes. Es decir, entonces, se forma esta montaña. Aquí comienza el personaje, está en su zona de confort, ¿cierto? El narrador nos presenta el personaje, nos dice las características, nos dice que está en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y nos presenta las acciones que va a realizar el personaje. Y esas acciones van, esas acciones van subiendo, porque hay un conflicto que deben resolver, llegan a un momento así de máxima tensión, que es el clímax total de la narración, y es donde se comienza a desarrollar el desenlace, es decir, se va solucionando los problemas, el conflicto, las acciones llevan a la solución de ese conflicto hasta el punto final donde el conflicto está totalmente resuelto. Puede ser en forma positiva o negativa, va a depender de la historia. Me gustaría que ahora escribieran ese esquema en su cuaderno rapidito o le saquen un pantallazo. Sí, te estaban preguntando. Yo les dije que usted manda el PPT también, ¿cierto? Sí, A los correos. ya lo Y ahí, envié. claro, entonces ahí pueden poner el objetivo, la fecha y pueden escribir el PPT, la información, los contenidos, Exacto. para que les quede claro en el cuaderno. ¿Alguna duda respecto a este esquema de la narración, esta estructura de situación inicial? Fíjense bien en esta imagen. Comienza sin ningún problema, después se le presenta el conflicto, la complicación, el problema al personaje. Ese personaje tiene que actuar para resolver ese conflicto, ese problema, llega a un punto de máxima tensión y luego comienza a desarrollar todas las acciones para solucionar ese conflicto hasta estar completamente solucionado, que es el desenlace en la situación final. ¿Alguna duda? Aquí te disculpe, que me están preguntando por el objetivo. Chicos, el objetivo lo pueden después sacar del PPT. Identificar. De la física que tengo que inventar un cuento. A ver, vamos a escribirlo. Ya, Objetivo. es identificar. Identificar. Yo lo estoy escribiendo aquí en el... Identificar. Vamos a volver atrás. Lo vamos a dejar escrito en el chat para que no se pierda. Identificar cada una de las partes de la estructura narrativa así como la incidencia que tienen las acciones para el desarrollo y desenlace de la historia.
¿Lo ven, hijos? Sí. Ya, ahora entonces vamos a identificar. ¿Cuáles son las partes de la estructura narrativa? La situación inicial, Ya, el nudo, ya. ¿Qué más? Profe, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son las partes de la estructura? O sea, ¿cuál es la estructura narrativa? Perdón. ¿Cuáles son las partes de la narración? Un tiempo, un espacio. No, esos son los elementos. Es lo que repetimos, chiquillos, lo que recién dijeron. Ahí está. ¿Cuáles son la estructura de la narración entonces? ¿Cuál es la estructura? Maxi Torres puso inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien. Diego, ¿cuál es la estructura de la narración? El inicio, el desenlace y el final. Ya. Lisbeth, ¿cuál es la estructura de la narración? Lisbeth, ¿me escucha? Paz. Chiquillos, pueden activar su micrófono. No sé si lo podrán activar. Yo sí la escucho, tía. Ahí Ya. sí. Hija, ¿cuál es la estructura de la narración? No sé. ¿Puedes ver el power? ¿Puedes ver la cámara ahí? ¿Dónde está el power? La diapositiva. Tiene que leerlo. Corazón la tiene que leerlo. Sí, a la Hay que leer. situación inicial, el nudo. Espérame, Krishna, que está hablando la Paz. Paz. Deja que lea la Paz. Paz, está ahí en la pantalla. Sí. Léalo. Ya. ¿Cuál es la estructura entonces de la narración? Cuando tú vas a escribir un cuento, ¿con qué Inicio. debes empezar? Con un inicio, ¿cierto? En ese inicio, ¿qué se presentan? Los personajes. ¿Ya? Esos personajes tienen que actuar en un lugar, ¿cierto? Y en un tiempo determinado. Ya. Entonces, hija, en el inicio, el narrador nos presenta a los personajes, nos presenta el lugar y el tiempo donde se va a desarrollar la historia, ¿cierto? Ya. Mira el trencito. Está acá. ¿Lo puedes ver? Sí. Esa es la situación inicial. ¿Ya? Y son las acciones que realiza el personaje que comienza a ascender. ¿Ya? ¿Por qué empieza a ascender? Porque se presenta una complicación, un conflicto, un problema. ¿Ya? Ese problema, el personaje o los personajes lo tienen que solucionar. Pero mientras lo solucionan, van las acciones entrelazándose, ya van conformando como una red, ¿ya? Una es causa de otra. Y llega un momento de máxima tensión, que es donde está el trencito acá arriba. Cuando tú vas en la montaña rusa, estás arriba, ahí es donde está el minuto, el momento de más tensión.
Sí, Ajá. comienza a descender. ¿Por qué? Porque las acciones que realiza el personaje van a ir solucionando el problema, el conflicto, la complicación, ¿ya? Ajá. Y llega un momento en que ese conflicto ya está solucionado. Puede ser positiva o negativa para los personajes. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo les pregunto cuál es la estructura de la narración está conformada por la situación inicial, que es donde se presentan los personajes, el nudo, donde se presenta el problema o la complicación del personaje que tiene que enfrentar, luego el desarrollo del conflicto, donde las acciones tienden a ir solucionando el conflicto, y la situación final donde el conflicto ya se solucionó. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Sí. Ya. ¿Alguien le quedó claro o tiene todavía dudas respecto a la estructura de la narración? Sí se entiende. ¿Se entiende? Sí, la Pari y la Valentina dicen que sí, sí está ok. Ya, tienen que observar ese trencito, ¿ya? Observarlo. Así se estructura la narración. Comienza con la presentación de los personajes y las acciones que van realizando los personajes van a ir solucionando ese problema que se le presentó hasta llegar al final, a la solución del conflicto. ¿Alguna duda? Acá dicen que todo está bien, ok. Ya, perfecto. Pasamos entonces a lo práctico. Quiero que observen las siguientes viñetas. Obsérvenlas bien. Y van a describir qué sucede en cada una de ellas. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Ya. ¿Qué está sucediendo en esta viñeta, la número 1? En la escuela un niño tiene hipo. ¿Ya? ¿Alguien más, tía Mónica? Que me No, pueda no, ayudar no. con la segunda viñeta. Puede ser la Jaciel, la Valentina, la Fernanda Soto, que active el micrófono para que responda. ¿Quién? Chiquillas, pueden activar el micrófono. Me gustaría escuchar a la Vale, a la Fernanda Soto. Fernanda Soto. A ver, Fernanda. Active el micrófono. En esta viñeta, ¿qué está sucediendo? O que escriba. ¿Qué puede demorarse más escribiendo? Mejor que lo diga. Claro. Fernanda, ¿qué está sucediendo en esta viñeta, en la número 2? ¿Qué más puede responder, chiquillo? Ah, la Fernanda dice, le están dando algo para el hipo. Ya, muy bien. La número 3, Jaciel. Andrés Reyes dice, lo llevan al médico. Ya, muy bien. La número 4, tía. Todavía no responde. Krishna le da hipo. Ya. ¿Qué está haciendo el caballero con la tijera? La Pari dice que pasa por un jardín. Ya. ¿Qué pasa? Dice que están cortando, claro, la ligutrina. Andrés dice, el niño con el hipo desconcentra al jardinero. ¿Desconcentra o el jardinero quiere hacer algo con la tijera para
provocar algo en él. No, todavía no está la respuesta a esa respuesta, tía. Dice la Cristina cortándole el busto. ¿Qué se imaginan ustedes que está tratando Se de preocupa, dice hacer el Andrés. jardín? El jardinero quiere que el niño deje de tener hipo, o sea, quiere ¿Ya? ¿Y qué quiere hacer entonces? Si tira tijera. quiere asustarlo. Ya, Sí. muy bien. Y en la número, ay, perdón, sí, Marco. En la número 5. El hermano asusta al niño. Bien. Ya, muy bien. Y en la última, La Crina dice lo abraza, sí, pero ¿qué pasará? Le da un abrazo. Está agradecido con él porque le sacó el hipo. Ah, muy bien, muy excelente bien. respuesta. La Jaciel Muy dice que se bien, sana. chiquillas. Perfecto. ¿Ustedes saben por qué se produce el hipo? No. Come muy rápido. Sí, yo sé. Ya. ¿Puede Y a ver, ser ¿qué? eso? Sí, está relacionado. Ya, a ver ¿Quién? qué. ¿Qué La me dijo? Krishna. Yo, la Francisca. Ah, la Fran. Francisca, Panchito, dime. ¿Por qué se Que, produce el hipo? que nosotros en un pequeñito segundo uno respira mal. Y entonces Ya. por respirar así mal, por un pequeño segundo se produce el hipo. Muy bien, Panchita. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando estuvimos viendo el diafragma? ¿Lo recuerdan? En una clase que hablamos. Y ustedes tuvieron que ubicar el diafragma en el cuerpo, una actividad que hicimos. Que se lo tocaron debajo de la costilla. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando nosotros tenemos hipo, se produce un movimiento involuntario del diafragma. Por eso nosotros pensamos, ¿ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al equilibrio al diafragma. Y hay muchas formas de hacerlo. ¿Por qué creen ustedes que el susto ayuda a solucionar el hipo? Estamos infiriendo solamente. Porque respira muy fuerte. Eso, porque volvemos al equilibrio de la respiración. Cuando ustedes tengan hipo, después cuando termine la clase les voy a dar el secreto para no asustarse, les voy a dar el secreto cómo poder mejorar el hipo. ¿Ya? Hay harto secreto, hay unos son medios Tía. como de creencias. Sí, Profe, dígame. también dicen que con agua, Sí. tomando agua de a poquito el hipo se Hay calma. hartos secretos para Ahora quitar el hipo. van a responder las siguientes preguntas. ¿De Eso qué también lo se tienen trataba en esta historia? ¿De qué trataba esta historia? Aquí van a tener que responderla inmediatamente. Tía, Dígame. que un niño estaba con hipo. Ya, muy Súper. bien. ¿Y qué más? Y que se lo quería sacar. Ya. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miren, acaban de decir, un niño tenía hipo, quiso sacarse el hipo y falta la última parte de la historia. ¿Y su hermano le ayudó a sacarse el hipo? Muy bien. ¿Se dan cuenta que ustedes indirectamente conformaron la estructura de la narración? Plantearon el inicio, el desarrollo y el final de la historia. Por eso cuando nosotros queremos resumir un texto, siempre tenemos que identificar esas 3 partes importantes, o 4 en realidad. El inicio, el nudo, cuál es el conflicto, qué acciones se realizaron
para solucionar el conflicto y cuál fue el final. Identificando la estructura de la narración, las partes de la narración, podemos hacer un resumen, una síntesis de la historia. ¿Se dan cuenta por qué es importante poder identificar claramente cuáles son las partes de la historia narrativa? ¿Quién es el protagonista de la historia? Tía, el niño. El niño. ¿Cuál era el conflicto entonces que debía enfrentar el niño? El hipo. Muy bien. ¿Logró resolver el conflicto? Sí, tía. ¿De qué manera? Asustándolo. Ya, muy bien. Escriben las preguntas y le responden en su cuaderno. ¿La escribieron? Si no, le sacan una foto, Exacto. después la pasan a limpio en su cuaderno. Y ahora vamos a practicar. Voy a verificar, vamos a verificar con la tía Mónica si realmente aprendieron, identificaron cuáles son las estructuras de la narración. Vamos a unir con una flecha cada una de las partes de la estructura narrativa con las acciones que corresponden. ¿Ya? Tenemos la situación inicial, el conflicto, la resolución y la situación final. Tía, ¿me puede ayudar con algún alumno? Yo voy a... A ver, veamos. Chiquillo, puede ser la Paris. La Paris quiere participar. Ya, Paris, activa tu lápiz. Y comienza con la situación inicial. ¿Cuál de estos casilleros corresponde a la situación inicial? ¿Qué acciones corresponden a la situación inicial? Usando su lápiz. Usa La Paris primero es, ¿ya? Ya. Únelo puede- con una flechita. Claro, donde dice situación inicial. Muy bien. Ya, ¿Alguien más? ahora, sí, es que hartos quieren participar, pero le damos Ya. prioridad a los chicos que no han participado antes, ¿ya? Ya. Me dice la Fernanda Fernández. Ya. Ya, Fer. El conflicto. Ay, se fue Se la puso situación, así. la situación final. Ya. La Elizabeth. Elizabeth, bien. Veamos ahora el conflicto, puede ser la Elizabeth. Elizabeth. Active su lápiz. Eso, perfecto, ya. Y, espérenme, que ahora todos quieren, la Casey. Casey, de la resolución final. ¿Quién hizo el conflicto? La Fer puso que parece que se equivocó. Ah. Revisa Fernanda. la lista. A lo mejor ella puede... Pensemos bien. A ver. Fernanda, ¿puedes borrar tú también? Puedes borrar el... Yo lo borro, tío. Tía, los voy a leer los recuadros. Sí, mejor. Dice, el primer recuadro dice, alguien le da un susto con una máscara de hipopótamo y logra quitarle el hipo. Chiquillos, Ay, activen la cámara. El personaje, el segundo recuadro dice, el personaje se encuentra en clases y comienza a sufrir un ataque de hipo. Ahí está. Y está con la situación inicial. Después dice, el personaje está agradecido y se ve feliz de volver a su estado normal sin hipo. ¿qué Y el corresponde? otro, claro, que corresponde a la situación final.
El último cuadrado dice, el personaje necesita calmar su hipo y distintas personas buscan ayudarlo, pero sus métodos no funcionan. La Fernanda Fernández, ahora sí. ¿Cuál de esos dos es el conflicto? Para ¿Cuál que era lo el Tía, ubiquen. ¿Cuál era el conflicto que tenía que enfrentar el personaje, el niño? ¿Qué Fernanda, tía borró la que hice yo, Ah, ya. ¿Cuál fue? la del conflicto, ¿Y dónde le marcaste, hija? la primera. ¿La primera? ya. Sí, Ah, ya. Pero mira, fíjate bien. Alguien le da el susto con una máscara de hipopótamo y logra quitarle el hipo. ¿Eso está dentro del conflicto o dentro de la resolución? no era la resolución. Ah, ya. Muy bien. Lo importante es retroalimentar inmediatamente, ¿cierto? El Martín tiene su cámara prendida y la Eileen también, chiquillo, apáguenla, por favor. Ya. ¿Y cuál sería el conflicto entonces? La última, la que dice el personaje necesita calmar su hipo y distintas personas buscan ayudarlo. Muy bien. Entonces, la situación inicial está representada por la siguiente acción. El personaje se encuentra en clases y comienza a sufrir un ataque de hipo. El conflicto es que el personaje necesita calmar su hipo y distintas personas buscan ayudarlo, pero sus métodos no funcionan. ¿Y cómo se resuelve? Alguien le da un susto con una máscara de hipopótamo y logra quitarle el hipo. Y la situación final se solucionó el problema y el personaje está muy agradecido y se ve feliz de volver a su estado normal. Muy bien, muy bien. Súper bien, chiquillos. De a poco vamos a ir participando, ¿ya? Ahora, otro ejercicio. Vamos a borrar Súper. esto, ¿sí, ya? Chiquillos, nosotros les vamos a dar la palabra a los que quieran participar. Ya, tía. Aquí tenemos la situación inicial, la complicación, que es el conflicto, el desarrollo, cómo se fueron resolviendo o solucionando este conflicto, y el desenlace, que es la situación final, ¿cierto? Vamos a leer detenidamente estos 4 recuadros y vamos a ver cuál corresponde a una situación inicial, cuál corresponde a un problema, una complicación, cuál corresponde a la resolución o desarrollo y cuál corresponde a un desenlace. La primera, tía, ¿me puede ayudar, por Sí, favor? la vamos a leer primero. Pablo de pronto recuerda que se le olvidó la tarea en casa. El segundo cuadrado dice, la profesora felicita a Pablo por haber entregado la tarea. La tercera dice, Clara y Pablo van caminando hacia el colegio en la mañana. Y la última dice, Clara le ayuda a hacer la tarea durante el recreo. ¿Cuál de todos estos recuadros o de estas acciones corresponde a una situación inicial? Ya, la Krishna que quiere participar. Ya, Krishna, busca la situación inicial. Usa el lápiz. Después Nicolás. Ya estoy, espere. ¿Ya? Espérame. Ahí. Ya está ahí. ¿Cuál dijo, tía? ¿La situación inicial? ¿Cuál de Sí, pues todos estos tiene que recuadros estar atenta. o de estas acciones conforman la situación inicial o representan la situación inicial? Mm, La leímos recién. Ya. Muy bien. Clara y Pablo van caminando hacia el colegio en la mañana. Aquí se nos presentan a los personajes y el lugar donde están situados. Muy bien. ¿Cuál Nicolás. sería el Tía. conflicto Nicolás, que o están la complicación? todos quieren participar ahora. Entonces, Nico, Ya. que use el lápiz para la complicación. O el Nico, problema. complicación. Muy bien, Perfecto. Nico. Pablo de pronto recuerda que se le olvidó la tarea
En casa. ¿A cuánto le ha pasado eso? No mucho, yo creo. Muy bien, Nico. Ya, Sí. ahora el Andrés. Andrés. Tía, Andrés, el desarrollo. Ah, dice que no le sale el lápiz. Hola, Ya, pero Andrés. que me diga, yo lo hago. Claro, díganos y la tía lo dice. ¿Cuál de los dos que quedan? ¿El segundo La o el cuarto? La profesora felicita a Pablo por haber entregado la tarea o Clara le ayuda a hacer la tarea durante el recreo. Andrés. Andrés dice Clara la ayuda en el desarrollo. Muy bien, Andrés, muy bien. Y por lo tanto, el desenlace, la situación final, es que la profesora felicita a Pablo por haber entregado la tarea. Muy bien. Muy bien, chiquillos. Perfecto. ¿Alguna duda? no. No, Vamos. tía. Vamos a borrar. Ya. Ahora, esto va a quedar como tarea para la casa. Así que anótenla. ¿O le saca Define, una foto también? o le pueden sacar también un pantallazo. Exacto. Define con tus palabras lo que ustedes entendieron, las características de cada una de las partes de la narración. Y además de eso, van a continuar la historia que está acá presentada. ¿Ya? Dice, ejemplo, en la situación inicial. En esta parte de la narración se presentan los personajes y conocemos el ambiente en el que se desarrolla la historia. Y el tiempo también, ¿cierto? Y yo les puse el siguiente ejemplo. Laura pasaba cada verano en la casa de sus abuelos en Olmué. Después de tomar desayuno, ayudaba a su abuela a preparar ricos almuerzos de verano como pastel de choclo. Hasta ahí llega la historia, esa es la situación inicial. ¿Por qué? Porque presenté a Laura, les dije con quiénes vivían y el lugar donde vivía, ¿cierto? Ahora ustedes van a tener que definir con sus propias palabras qué es lo que es una complicación, un conflicto, un problema, y seguir esta misma historia. Tienen que presentarle a Laura una complicación, un problema. Y eso queda a creatividad de ustedes, ¿ya? Luego, definen qué es lo que es una resolución y realizan o escriben las acciones que Laura debe haber hecho, los personajes que la van a ayudar para resolver ese problema. Y la situación final la definen y luego escriben cómo resolvió Laura el problema o el conflicto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? No. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. Laura, se presenta Laura, se dice dónde vive, dónde está, con quién está. Aquí en este recuadro ustedes van a tener que crear un conflicto para Laura, seguir la historia y le van a poner un problema, un conflicto a Laura. Después, todas las acciones que realiza Laura para solucionar ese problema y finalmente la solución o el desenlace, la situación final. Pregunta si va a estar, si la van a subir a la página del colegio. Sí, y ya se las mandé a la apoderada, a la Romy, para que
se las mande a todos los alumnos. Y a la profesora Violeta para que lo comparta con los del quinto B. A la tía Romy se la envié para que la compartiera con el quinto A y a la tía Violeta para que la compartiera con el quinto B. Chiquillos, para los que no escuchen, hay una chica que escucha más o menos y la Pari se había salido. Esta es una tarea. Ahí dice arriba, dice para terminar, tarea para la casa. Tarea para la ¿Ya? casa. ¿La vuelvo a explicar? Es que la Fernanda Fernández dice que no escucha bien, debe ser el audio de ella. Y la Paris, no sé si alcanzó a escuchar la explicación. Lo vuelvo a repetir. Esta tarea es para que la realicen en la casa, ¿ya? Van a tener que definir con sus propias palabras las características de cada una de las partes de la narración. Es decir, aquí como ejemplo yo le di la definición de situación inicial. En este recuadro ustedes definen la complicación o el conflicto. En este recuadro, definen lo que es la resolución del conflicto y definen la situación final. Ojalá usando sus propias palabras, lo que ustedes entendieron de cada uno de estos conceptos. Luego, en esta columna, siguen el hilo del ejemplo que está al inicio. Laura pasaba cada verano en la casa de sus abuelos en Olmué. Después de tomar desayuno, ayudaba a su abuela a preparar ricos almuerzos de verano como pastel de choclo. Y ustedes siguen la historia creando un conflicto, una complicación, un problema que tiene que enfrentar Laura. Luego, las acciones que realiza para resolver ese problema, ese conflicto, y luego describir cómo se soluciona ese problema o conflicto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Y quién dijo ti? Yo, la Yadira. Ya, Yadira, mi amor. Dígame. ¿Ya eso se manda su correo? Mi amor, lo van a hacer en su cuaderno y la próxima clase lo vamos a corregir entre todos. ¿Ya? Lo importante es que esté escrito en su cuaderno. ¿Ya? Y la próxima clase lo vamos a corregir entre todos. Vamos a poner nuevamente esta diapositiva y vamos a escribir lo que ustedes hicieron. ¿Ya? Ya, tía, gracias. Ya, la Paris me va a escribir una duda. Y Andrés, no escriba, escribimos preguntas sobre la materia. Pero la Paris tiene una pregunta sobre el Labbook. Ya. Después, déjenme terminar la clase y resolvemos las dudas de las otras actividades que hemos hecho. ¿Les parece? De esta clase, ¿quedó alguna duda? De este ejercicio que tienen que hacer en la clase, ¿queda alguna duda? No, tía. ¿Segura? ¿Alguien me podría explicar qué es lo que tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer en este cuadro. Sí. Claro. A ver, Dieguito, ¿qué tienen que hacer? Tenemos que escribir qué significa la comparación, la resolución y la situación final y poner un ejemplo sobre Laura. Muy bien. Siguiendo el hilo de la historia. ¿Ya? Recuerden que Laura llegó solamente hasta pastel de choclo. Estaba preparando ricos almuerzos de verano como pastel de choclo. Ahí. ¿Qué le puede haber pasado a Laura? ¿Qué problema tuvo que enfrentar Laura? Aquí lo escribimos. Seguimos, recuerden, la estructura narrativa. Se nos presenta la situación inicial, pero tenemos que continuar la historia. Tenemos que terminar la historia. ¿Ya?
Entonces a Laura tenemos que darle necesariamente un problema, ¿ya? Y las acciones que realiza para resolver ese problema o esa complicación y luego la situación final, cómo se resolvió, ¿ya? La escriben en su cuaderno y la próxima clase la revisamos. No tienen que sacarle ni foto ni enviarlo al correo, solamente hacerlo en su cuaderno. Exactamente, ¿ya? Entonces, para terminar, respondemos las preguntas. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil? Estructura de la narración. Muy bien. ¿Fue fácil o difícil aprender la estructura narrativa? Más o menos. ¿Por qué más o menos, hijo? Era fácil y difícil a la vez. ¿Qué fue lo difícil? Lo difícil fue que no entendía mucho, pero ya entendí. ¿Qué parte no entendió, mi amor? Para volverla a explicar. Sobre, bueno, muy poquito, pero no mucho. Sí, eso, esa parte. Ya. Recuerden que la narración es una estructura básica para desarrollar los hechos, las acciones que realiza el personaje. Esta estructura consta, miren el trencito, de una situación inicial donde se presentan los personajes, se nos presenta el lugar, el tiempo donde se van a desarrollar los hechos, ¿cierto? Esa es la situación inicial. Luego comienzan a presentarse problemas, conflictos, complicación al personaje. Y esa complicación llega a un punto de tensión máxima, ¿ya? Y las acciones que empiezan a realizar para solucionar ese conflicto, empieza el desenlace. Con eso comienza el desenlace y llega hasta la situación final donde el conflicto se solucionó. Entonces, la narración, su estructura es una situación inicial. Se nos presenta luego el conflicto. Las acciones comienzan a agudizarse hasta llegar a un momento más tenso y luego empiezan a decaer, a descender, porque se empieza a resolver el problema, el conflicto, hasta llegar a la solución final. ¿Sí? Sí. ¿Paris le quedó claro, hija? Sí, tenía dudas con la otra actividad. Ya. ¿Alguien le quedó? Dígame. ¿Puedes poner donde sale la foto de que teníamos que también tomar una foto, pero que no la alcancé a tomar? ¿Para escribir el cuestionario? ¿Eso? ¿Esa? No, era otro. ¿Las preguntas? No, Esa. ¿Esa, hija? tía, donde salía del niño que tenía hipo. Las preguntas. La que sigue. Esa. ¿Esa? Sí, tía. Ya. De todas formas, van a mandar el PPT, chiquillos, para que sepan. Tía, quedan 5 minutos. Ya, tía. Entonces, ¿alguna duda? De la clase parece que no. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué duda tiene Paris? El lápiz. ¿Cuál era la duda, hija? Del laptus. Yo tengo algo que decirle. Eso podría poner lo de las tareas que la Tío pantalla. Francisco puede dejar de grabar.